Bueno, ahí está. Me uní desde el celular, más fácil. Puedo escucharlo, no se me va a cortar. Alguien está transmitiendo por mí, así que bien, vamos para adelante. La primera vez está bien, no es función porque no cumple con la definición de biyectividad, ya que el cero va a tener doble imagen. Correcto. Segundo, la segunda función. Ahí está, gracias, Carlos. La segunda función es función, pero hay algo como que está mal escrito. Y es el dominio y el codominio. O sea, en este momento como que no puede ser función. Entonces, si la reescribimos, ahí va a ser función. ¿Está? Entonces, como está como para ser función, pero le falta una cosita más. Y es que la raíz cuadrada no puede admitir, o sea, no se puede calcular adentro de la raíz cuadrada un valor negativo. Entonces serían los reales positivos y el cero, no los reales. ¿Está? Entonces, el dominio se tiene que reescribir y el codominio creo que está bien dejarlo así. Y si no, de última, después cuando se dé la imagen de la función, ahí se va a expresar correctamente cuál va a ser su imagen. ¿Está? Bien, y la tercera. ¿Por qué es función? ¿Por qué no es función? Una función a tramos. Sí, para mí es. Bien, es una función por tramos. Entonces vamos a verificar la biyectividad. Inyectiva, trazo una recta horizontal y me fijo si varios valores de x tienen el mismo imagen. ¿Qué pasa? A medida que la voy trazando, llega un punto en donde tengo que desde -2 no incluido hasta 0 y algún x, no sé, supónganle que x 1,6 tienen el mismo valor de imagen, que es 2. ¿Está? Entonces, ya por ahí sabemos que tampoco es función porque no cumple con la inyectividad. ¿Está? Entonces, la primera no, la segunda sí a mitad y la tercera no. Y eso lo tiene que justificar. Bien, el B, ¿qué dice? Aguanten. Para aquellas que sean una función, dar el nombre de sus variables dependientes e independientes, su dominio natural y su imagen. Bueno, ¿cuál es la variable dependiente? Bueno, yo tengo una duda. Sí, decime. Viste, para que sea función, siempre va a tener que ser inyectiva. Siempre va a tener que ser biyectiva. ¿Está? Nosotros en matemática estudiamos funciones que no cumplen con la biyectividad, pero de igual forma entran en matemática 1 y las vemos, las analizamos, las graficamos, por ejemplo, la función cuadrática, una función polinómica, la función seno también es una función para nosotros. ¿Está? Entonces, para responder acá en estos casos nos sirve esta definición. Ahora, cuando tenemos que sentarnos a hacer ejercicio de qué modeliza una función cuadrática, no es tan lindo agarrar y decir, bueno, no es biyectiva. ¿Ya? Eso como para tenerlo en cuenta. En el B dice, dar el nombre de sus variables dependientes. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿X o T? De la única que dijimos que era función. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Nadie? X la dependiente y ahí la T es independiente. Bien, perfecto. Sí, tal cual lo que dijiste. X es la variable dependiente y T la independiente. Perfecto.
Su dominio natural, ¿cuáles son? Bueno, ya lo dijimos. Reales, positivos y el 0. ¿Y su imagen cuál es? Los reales positivos, pues. Exacto, los reales positivos y el 0. ¿Sí? Acuérdense que la raíz de 0 yo la puedo calcular y su resultado va a ser 0. ¿Ya? Bien. En el punto B dice, dada la función g por su gráfica, ahí Cata cambia de imagen, ay me encanta, me puso por nombre, las imágenes tienen mi nombre, me siento importante. Bueno, dada la función g por su gráfica y la gráfica que está al costado, dice, marcar en el sistema dado los conjuntos A, dominio de G y B, imagen de G. ¿Cuál va a ser el conjunto que describa el dominio de G? De 1 a 5 con 1 abierto y 5 cerrado. Perfecto. ¿Y dónde lo escribís? ¿Dónde lo expresás vos? ¿Sobre qué? Sobre el eje X. Exacto. Y en el caso de la imagen, Sobre el eje Y de 1 a 5 también. bueno, incluido o no incluido. Incluido. Bien, incluido ambos, porque si se fijan, x igual a 1 y x igual a 5 tienen la misma imagen, solamente que x igual a 1, su punto es abierto y en x igual a 5, su punto es cerrado. Por lo tanto, sí, sí hay un punto que tenga esa imagen, si hay un valor de x que va a tener la imagen 1. No tengo que mirar el punto vacío, tengo que mirar el punto llenito. ¿Está? Bien. Dice el B, ¿admite G valor máximo y o mínimo? En caso afirmativo, ¿por qué? ¿Por qué les parece a ustedes que tiene un máximo o un mínimo? ¿Cuál de los dos tiene, para empezar? Máximo. Sí. Máximo. Exacto, tiene un máximo. ¿Y por qué? ¿Cómo se dan cuenta que tiene un máximo? Porque las Y después son más chicas. Porque está dentro de los positivos. Bueno, me gusta, me gusta. Y una definición más matemática de máximo. ¿Nadie? Si no lo digo yo no pasa nada. El valor más grande de imagen. Bueno, el valor más grande de imagen en un entorno cerrado de X. ¿Está? Porque si yo agarro y hago un entorno... Repetilo, por favor. Bueno, el valor máximo es la imagen más grande en un entorno cerrado de X. ¿Está? Entonces, ¿cómo se ve eso gráficamente? Bueno, si ustedes agarran los X, en este caso por izquierda de 3, y los X por derecha de 3, se van a dar cuenta que las imágenes en esos valores que están antes de 3 y después de 3 son inferiores al valor que está en 3. ¿Está? Fíjense, ahí que lo está marcando Cata. Y en el caso de que fuera un mínimo, la definición sería que en un entorno cerrado de X, mi valor de imagen va a ser el más chico. ¿Sí? Es decir, todas las imágenes que me van a rodear van a ser mayores que en ese punto, en ese valor de X. ¿Sí? Bueno, entonces acá habría que justificar bien correcto escrito eso. Después nos dice, C. Determinar si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificar su respuesta gráficamente. Dice, la función G es par. ¿A ustedes les parece que por la definición de paridad
¿La función g es par? No, No. porque no se refleja una rama a la otra con el eje y en el medio, ¿sí? Las funciones cuadráticas son pares cuando el eje y atraviesa su vértice. ¿No está? Claro, en ese caso, esta sería par si, por ejemplo, estaría su vértice en 0. Claro, exacto. Bien, entonces G no es par porque no cumple con explican la definición de paridad y bueno, quedamos todos contentos. Dice, los conjuntos A y B son iguales. ¿Los conjuntos A y B son iguales? No, No, ¿por qué? porque porque el conjunto de las imágenes contiene al 1 y el conjunto del dominio no contiene al 1. Perfecto. Después nos dice, G no es inyectiva. Si recordamos, las funciones cuadráticas, por naturaleza, no son biyectivas, pero no cumplen con una definición específica de la biyectividad. ¿Cuál es? Porque hay elementos del dominio que contienen la misma. Exacto, y eso es inyectividad. Entonces, las funciones cuadráticas no son inyectivas por naturaleza, por lo tanto, G, que es una función cuadrática, no es inyectiva. ¿Está? Y explican ahí la definición de inyectividad y pueden dar dos ejemplos como para darle más fuerza a su justificación. Yo no recomiendo dar tantos ejemplos, sino justificar de forma matemática, es decir, escribir la definición para todo X, bueno, eso que hacía yo en las diapositivas, bueno, eso mismo, y darlo por escrito. Es decir, si yo trazo una recta horizontal, va a haber dos valores de X que van a tener el mismo valor de imagen. ¿Sí? Bueno, una pregunta. Cuando nosotros justificamos, ¿podemos ponerlo en palabras o sí o sí tenemos que poner todos los signos? Em, es que medio complicado decirle yo esto porque que yo recuerde en el trabajo práctico que les dieron a ustedes la definición del teorema de Bolzano está dada por símbolos y está dada también por palabras. No sé si en el TP2, no sé si se acuerdan, tiene como una mezcla entre los dos. Y ellos también por ahí usan una mezcla entre los dos. Yo no, yo prefiero ser un poco más correcto y usar el vocabulario correcto. Pero digamos, si yo en el momento del parcial lo justifico justo, no me acordé cómo se justificaba con los signos, lo justifico con mis palabras, ¿estaría mal? No, estaría bien. No te, Perfecto, eso es la duda. no te dirían nada en ese caso. Bien. La intersección entre A y B, ¿sí? Entre el conjunto A y B es igual al conjunto B menos el 5. ¿Es verdadero o es falso? Fíjense. Falso, ¿por qué? Porque la intersección de A y B no sería de 1 a 5 con los dos. No. Claro, ahora sí me gustó. Ahí sería, la verdadera respuesta sería B menos llave 1, punto y coma, 5, cierro llave. ¿Está? O un nuevo conjunto C que sea de 1 a 5 abierto. Bien. Pasemos al ítem 2. Dice, dadas las siguientes funciones gráficas que tenemos el gráfico de una ¿qué? Función lineal y una función cuadrática. Hallar la ley de cada una de ellas sabiendo que se tratan de una función lineal f y una función cuadrática g. ¿Qué es lo que harían para hallar la función lineal? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Yo lo que hice fue buscar o sea, escribí la ley de una función lineal m por x más h. Bien.
bueno, determiné el dominio y el codominio, con los dos puse todos los reales. Y en la gráfica pude ver que el punto 0,3 y el punto 6,0 pertenecen a la gráfica. Y a partir de esos dos puntos calculé la pendiente haciendo delta i sobre delta x, o sea, calculé m. Bien. Me dio menos 0,5, sería menos 0,5 por x, más 3 porque f de x en 0 me daría 3. Perfecto. 0,03. Perfecto, lo hiciste re bien. En el caso de la cuadrática, ¿cómo harían? Yo agarré el vértice para la cuadrática. Perfecto, es la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque el vértice ya nos determina o sea, en la expresión canónica de la función cuadrática, es mucho más fácil, cuando tenemos un vértice, es mucho más fácil llegar a, o sea, a medida cuando pasemos de canónica a polinómica, ya llegamos a la función, o sea, solamente nos falta una constante. Esa es A. Pero bueno, ahora vamos a ver cuál es. Si se fijan, el vértice está compuesto por los valores de x igual a 1 y de y igual a 5, ¿no? Sí, 5. Bien. Entonces, gracias a esos valores reemplazamos en la función, en la expresión canónica de la cuadrática, que la expresión canónica de la cuadrática es a por, abro paréntesis, x menos xb, cierro paréntesis, elevado al cuadrado, más ib. ¿Está? Entonces ahí tenemos xb e ib. Nos falta a. La gráfica nos da una pista de cómo puede ser a. ¿Cómo puede Yo ser usé el a? punto x0 y 4. Y cuando puse lo que dijiste recién para el vértice, reemplacé y me dio a. Está bien, hiciste perfecto, también eso se puede hacer. Lo que ustedes hacen ahí es, eligen un punto, escriben la expresión cuadrática con xb y b reemplazado, y a eso lo igualan a un valor de imagen que ustedes conozcan. Ese valor de imagen, por ejemplo, puede ser el punto 0,4, como dijo la compañera. Entonces, la componente 4 va a ser el valor i, y la componente 0 va a ser el valor x. Entonces, la única incógnita que nos queda es el valor a. Cuando yo agarro y empiezo a tratar de despejar eso, me va a quedar que a es igual a menos 1. ¿Sí? Gráficamente se podían dar cuenta porque, si se fijan, la cuadrática, tanto la elemental como esta de acá, cuando avanza un lugar hacia la derecha del vértice, ¿sí? Sitúense en el vértice. Cuando avanza un lugar hacia la derecha, se mueve un lugar hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Y después, cuando vuelve a avanzar otro lugar hacia la derecha, se mueve 3 lugares hacia arriba o hacia abajo. En este caso, las dos veces se movieron hacia abajo. Y si se fijan en la cuadrática elemental, que tiene a igual a 1, ¿sí? Hace exactamente lo mismo. Se desplaza un lugar hacia la derecha y avanza uno hacia arriba. Y después otro lugar hacia la derecha y se desplaza 3 hacia arriba. Esta a la derecha hacia abajo, a la derecha hacia abajo, abajo, abajo. ¿Está? Entonces ya ahí les da una idea. Bueno, si la cuadrática elemental es 1 positivo, acá tiene que ser 1 negativo porque está invertida la cuadrática. ¿Sí? Pero no está mal lo que hizo la compañera, está bien. Después dice, hallar el dominio de h es igual a la función g sobre la función f. ¿Qué hacen? ¿Qué escriben ustedes ahí? Yo escribí la función x al cuadrado más 2x más 4 sobre menos 0,5 por x más 3. Bien. Y puse que el dominio eran todos los x pertenecientes a los reales, tal que menos 0,5 por x más 3
no sea igual a 0. Y eso me dio que x no podía ser 6, así que serían todos los reales menos 6. Bien. Yo lo único que te voy a hacer es una pequeña, no corrección porque lo dijiste perfecto, pero sí para que lo tengas en cuenta por si las moscas. ¿Por qué? Hiciste todo bien. Lo único que te faltó es ver si la función cuadrática escrita de forma factorizada me genera un binomio igual que el de abajo, es decir, una función lineal como la de abajo. Uno de los paréntesis tiene que ser igual a la función lineal de abajo. Entonces ahí lo que tendría que hacer era simplificar y me iba a quedar una función lineal solamente, porque me iba a quedar x más menos algo, ¿sí? Más una raíz. O capaz que me queda x, porque puede ser que alguna raíz sea 0, ¿está? Bueno, en este caso no. Pero se entiende, tiene que tener cuidado en estas cosas. Después nos dice C. Graficar por corrimientos una función m siendo m igual a la función g menos 1 menos 4. ¿Ustedes qué hacen? ¿Qué harían? Yo lo que hice fue primero graficar la función g, o sea, normal como parece. Después cuando me decía x menos 1 la corrí un punto sería a la derecha y después la bajé 4 unidades hacia abajo. Está perfecto. Es exactamente eso. Quedaría el vértice en el punto 2, 1, ¿sí? Para que se ubiquen. Ahí está, ahí Cata lo está marcando. En ese punto ahí es que debería de quedar el vértice, ¿sí? Entonces esa va a ser la función m. Bien, pasemos al punto 3. Dice, dadas las funciones con ley f1 de x igual al valor absoluto de 2x más 3 y f2 de x igual a 2 por x cuadrado menos 4x más 6. Indicar sus dominios, graficarlas y determinar sus conjuntos de imagen. ¿Está? Bueno, viéndolas, ya sabemos que su dominio van a ser los reales y su imagen van a ser, bueno, en el caso de la función valor absoluto va a ser los dominios también los reales positivos y el 0. Y en el caso de la cuadrática, bueno, tengo que ver dónde termina su vértice para saber más o menos desde dónde va a tener imagen hasta dónde, ¿sí? Hacia un infinito seguramente. Bien. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué valor de imagen va a tener la función f2? ¿Nadie? Yo porque no puedo usar el GeoGebra ahora, si no lo agarro lo hago y se los digo, no tengo ningún problema. Creo que es desde 4 incluido a más infinito. Desde 4, ¿incluido o no incluido? Incluido. Bien, está bien. Así que desde 4, incluido hacia más infinito. Si a alguien le quedó distinto, lo dice ahora, si no calla para siempre porque queda absoluto que es desde 4 más infinito. Ok. Después dice B1. Elegir un conjunto, elegir un dominio y un codominio para cada ley dada, de modo que las funciones propuestas admitan inversas, justifiquen las elecciones. ¿Está? Bueno, y acá les voy a tirar yo los dos tips que hago para elegir. De la función cuadrática, yo lo que voy a elegir va a ser una de las dos ramas, es decir, desde el vértice para la derecha o desde el vértice para la izquierda, no me interesa. Entonces, voy a dar un dominio acorde a esa rama, y bueno, la imagen va a ser la misma, en este caso. Entonces ahí ya va a admitir inversa, ¿sí? En el caso de la función valor absoluto, ustedes lo que tienen que pensar es elegir una de las dos ramas también.
Y una de las dos ramas lo que definen es, por ejemplo, la rama del lado derecho va a ser la función que tiene adentro el valor absoluto. Va a ser esa lineal, ¿sí? Repito, en la función valor absoluto, la rama derecha va a ser la función lineal que tiene adentro el valor absoluto. Y la rama izquierda va a estar dada por la función contraria a esa función lineal. Es decir, ustedes ponen menos, abren paréntesis, 2x más 3 y cierran paréntesis. Distribuyen el menos y les queda menos 2x menos 3. ¿Sí? Entonces, la rama izquierda va a estar representada por esa función que les dije y la rama derecha por la otra función. Lo único que les queda hacer es agarrar, elegir cuál quieren hacer, definir el dominio para esa rama, la imagen va a ser la misma, entonces ahí ya pueden agarrar y graficar. ¿Está? O sea que en este caso quedaría, la inversa sería una función lineal también, ¿no? Exacto. Ah, Bien. Ok. Solamente teníamos que elegir un dominio y un codominio para que la ley sea admite inversa. Bueno, y ahí justifican con biyectividad. ¿Está? B2 dice, indicar dominio e imagen de las funciones inversas. Bueno, Dios, qué fácil. Ustedes lo que tienen que hacer es decir, bueno, el codominio de la función de la que proviene es el dominio de la función inversa y el dominio acotado de la función que proviene es el codominio de la función inversa. Y ya está. Ay, no sé si lo hago muy rápido yo, pero bueno, es demasiado simple. ¿Alguien no entendió? Si no me para. ¿Nadie? Bueno, sigo. yo B3. no, ay, perdón. Sí, no, decime. Yo no entendí, pero me había quedado en el punto B del ejercicio 2, si no me equivoco, que fue cuando le dijiste a Rocío, me parece que tenía como que simplificar, ahí me perdí, como que Ah, bueno. no entendí lo que dijiste bien y pasaste y me había quedado bueno. Bueno, te lo explico, no pasa nada. Lo que pasa es que vos vas a tener un cociente entre una función cuadrática y una función lineal. Vos a la función cuadrática la podés expresar como factorizada, ¿sí? En su forma factorizada. Entonces va a tener un paréntesis x menos x1 por x menos x2. ¿Está? Ahora, si vos no te dabas cuenta de que se podía hacer eso y que justo un paréntesis quedaba igual a la parte de abajo, a la parte de su cociente, vos ahí podías simplificar y directamente te quedaba el dominio de los reales, porque te iba a quedar x menos x2, por ejemplo, o x menos x1, ¿sí? ¿Está? Entonces, vos ahí dabas un dominio erróneo porque ibas a dar el dominio menos, o sea, los reales menos tal cosa, ¿sí? Suponiendo el caso de ¿sí? Porque no lo verificó, ¿está? No lo dio como una opción. A lo mejor sí, lo vio como una opción, pero se dio cuenta de que no iba a dar así, bueno, lo vio, ¿está? Pero yo les digo, ese tip, tengan cuidado cuando pasa esto, porque pueden agarrar, pueden sacar factor común, pueden simplificar y les puede quedar otra función totalmente distinta con otro dominio totalmente distinto. Perfecto. Listo. Bien. Gracias, Juan. De nada. Bueno, en el punto 3, el B3, dice graficar las funciones inversas halladas a partir de las gráficas de F1 y F2 sin hallar sus fórmulas. O sea, acá es puro coraje y pura definición. Como sabemos, la gráfica de la función inversa va a ser simétrica respecto de la función identidad y además los puntos que tienen componentes x y ahora van a tener componentes y x, ¿sí? Si yo tenía la cuadrática que me pasaba por el punto 2 menos 1, ahora va a pasar por el punto 1 menos 1, 2. ¿Está? Esto si quieren lo pueden hacer en el GeoGebra, les va a quedar divino.
Bien. C. Expresar los siguientes conjuntos como intervalos. Dice A perteneciente a los reales y y F1 está entre 0 y 3. Así que A es igual a X perteneciente a los reales, F1 es mayor a 0, pero es menor o igual a 3. Y el B dice que F2 pertenece a los reales y que X es mayor a 1. Bueno, ¿cómo sería el primer conjunto? 0, 3 con 3 incluido. Sí, de 0 a 3 con 3 incluido, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Ahí estamos hablando de la imagen, ¿sí? Y yo si se fijan, dice X perteneciente a los reales. Yo me tengo que fijar en X. ¿En qué valor de X va a corresponder eso? ¿Sí? ¿En qué valor de X va a corresponder que la función F1 tenga valores de imagen entre 0 y 3, con 3 incluido? ¿Está? ¿Se entendió? ¿O no se entendió? A ver si ahora anda bien internet, me vuelvo a unir y se los muestro en el GeoGebra. No les prometo nada. Bueno, me volví a unir. Ya estoy abriendo el GeoGebra. Se los muestro en el GeoGebra. Igual la voy a dejar a Cata que siga presentando después. Una ventana. Ay, por Dios, esa moto. Bien, ahí lo están viendo. ¿Qué hice? Ahí está. Bien. Entonces nosotros teníamos una función valor absoluto que era 2x más 3, ¿no? Entonces, el conjunto nos decía x perteneciente a los reales y que la función f1 tendría que estar en imágenes entre 0, no incluido, hasta 3, incluido. Si se fijan, yo tengo valores x desde acá hasta acá que me dan justo ese conjunto de imagen, pero también desde acá hasta acá, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Si no lo acerco. Entonces, el dominio sería, o sea, ese intervalo expresado vendría a ser corchete eh, menos 3, punto y coma, menos 1,5, cierro paréntesis, porque acá no me deja meter paréntesis. Bueno, se volvió loco de GeoGebra, no me deja. Bueno, la puta madre. Gracias GeoGebra por tanto, te amo. A ver, menos 3, punto y coma, menos 1,5. Ese corchete ahí, el último, transfórmelo en un paréntesis. Unión. Abren paréntesis. Desde menos 1,5, punto y coma, hasta 0.
y acá cierran corchete. Este último paréntesis, transfórmalo en un corchete. ¿Se entendió por qué estos números? Digan no, o sí, o callen para siempre. Sí, pero nosotros esto lo tendríamos que haber visto porque anteriormente nos pide graficarla, ¿o no? Claro. Exacto. Bueno. Está. Y ahora vamos a hacer el otro. Para, yo acá le tengo que dar Enter. No, no me va a dejar porque tengo que sacarlo. Bien. ¿Alguien me dicta la ley de la función cuadrática? Que creo que era 2x cuadrado. 2x cuadrados Sí. menos 4x más 6. Eso. Ahí está. Perfecto, vamos a alejar un poquito. ¿Y me dicen el intervalo que tenía? O sea, ¿cómo se leía el conjunto? X mayor a 1. Bueno, entonces cuando x sea mayor a 1, ¿sí? A ver, lo voy a meter un punto si lo ven. 1,0. Ahí está. Cuando x sea mayor a 1, es decir, todo esto de acá, la función se va a representar desde bueno, el GeoGebra anda para el culo hoy. Ok. Imaginen que hay un punto acá, que es este. Entonces, esta función cuadrática lo que nos está diciendo este conjunto es que yo voy a tener un intervalo abierto de imagen. ¿Sí? Acá yo me tengo que fijar la imagen porque empieza hablando de la función. ¿Está? No empieza hablando de x, empieza hablando de la función. Entonces acá sería como es x mayores a 1, no mayor o igual, es mayores a 1, no voy a hablar del punto del vértice, o sea, no voy a incluir a 4 cuando lo diga. ¿Está? Entonces, mayores a eso es toda esta rama, la rama derecha. ¿Sí? Entonces, el valor de imagen o el conjunto S sería acá abierto, acá un paréntesis y líneas hacia arriba, y expresado sería paréntesis 4 punto y coma más infinito. No puedo escribir el coso infinito, pero bueno, infinito. ¿Está? Ahí no sé qué pasó. Ok, bueno. Dejo de presentar, así le dejo el protagonismo a Cata. Pero si te anda bien, te puedo presentar. No, vos presentá, no tengas problema. Seguimos con la misma. Ya pasamos a otra. Sí, con la misma. Ya casi terminamos.
que es igual, se pide, y ahí te dice indicar el dominio de la función, graficar. Ok, bueno. Entonces, acá faltó un dato que me faltó a mí copiarlo, que me indicaron cuál era, es que me faltó decir que el estudio se realiza, o sea, que las mediciones se hacen en 4 horas, ¿sí? O sea, este estudio dura 4 horas, ¿está? Entonces nos está dando un dominio experimental, ¿sí? Ambas funciones, tanto la función A como la función S, van a estar definidas adentro de un dominio que va a ser desde 0 hasta 4 incluido, ambos, ¿está? Eso para tener en cuenta. Ahí Cata lo está escribiendo. Bien, el primero nos dice, indicar el dominio de las funciones A y F teniendo en cuenta las condiciones del experimento. O sea, el dominio ya te lo daba el ejercicio, solamente tenías que usar la lógica de decir, ay, bueno, yo no puedo no puedo excederme de las horas de estudio porque se movilizó hasta la hora 4. ¿Está? ¿Se entendió eso? Entonces, tanto el dominio de A como el dominio de F van a ser desde 0 hasta 4 incluidos, ambos. Y después me dice, el B, graficar A en un sistema adecuado, ¿cuál es la concentración inicial de glifosato en ambas muestras? Bien, A es una cuadrática, por lo tanto, ¿qué nos va a quedar? ¿Un exponencial? No, nos va a quedar el gráfico de una cuadrática, ¿sí? Que si mal no recuerdo es la rama de la izquierda que va a atravesar el eje Y en 9, si no me corrigen, por ahora que no me acuerdo, la rama de la izquierda que a través tiene ordenada en 9 hasta el vértice. Creo que ese es el gráfico de la cuadrática, si no mal recuerdo. ¿Cómo te das cuenta de eso? Porque lo resolví ayer. Qué vivo. Bueno, che, bastante que estoy haciendo memoria. No tiene un método, o sea, yo no puedo ver la formulita cuadrática y decir, bueno, hace tal y tal cosa. No. Era re crack, Era de crack, sí, no. Tanto no. Bueno, les digo más o menos qué es eso y pregunta cuál es la concentración inicial de glifosato y la ordenada al origen, ¿sí? Que va a ser 9. Creo que va a ser 9. A ver, déjenme que me fijo si yo puedo volver atrás una cosa. Ahí lo puse en GeoGebra y sí es 9. A ver. Sí, es 9. Ok, bueno. Después el C nos dice, hallar una función f que modela cómo varía la concentración del glifosato en función del tiempo al aplicar el método de fotólisis. Graficar f en el mismo sistema que graficó A. Y acá los dejo a ustedes. A ver, ¿qué harían? ¿Una exponencial? No, porque o sea, en el texto dice que es una función lineal. ¿Sí? Creo que lo dice. Estoy seguro que lo dice. A ver. Sí, ahí está. El segundo método es de fotólisis que sigue un modelo lineal. Entonces ahí estaba la trampa. La función f es una función lineal. Ahora, ¿cómo saco la pendiente y cómo saco la ordenada? Pero ¿cómo sé que sería una lineal? Porque lo dice el texto, dice, el segundo método es de fotólisis. ¿Cómo? Dice en función de t, ¿o no? No, dice, sigue un modelo lineal.
Yo estoy viendo desde el mega la prueba. Sí, Capaz sigue un modelo lineal F. acá. No, fíjate un poquito más arriba. Más ¿Viste? arriba acá está. Donde dice el segundo método es el de fotólisis, que sigue un modelo lineal. Ahí está. Pero qué ejercicio más tramposo. O sea, no ¿Viste? te lo vuelve a repetir. ¿Viste? Bueno, eso. Y ahora, la ordenada y la pendiente la tienen que sacar por deducciones. ¿Cuál va a ser la ordenada si ambos métodos se están haciendo en el mismo lugar? ¿Nadie? 9 también. Bien, perfecto. Y sí, porque yo lo que estoy haciendo es usar un método para medir la concentración del glifosato. Y supuestamente ambas van a empezar en el mismo, con la misma cantidad de partes por billón de glifosato. ¿Está? Bien, entonces ya sabemos la ordenada, que la ordenada es 9. Y ahora, La pendiente puede ser el 2, 2. bien, ok. ¿Y 2 qué? ¿Positivo o negativo? ¿Y por qué? Negativo porque elimina. Perfecto, está bien. Entonces, eso es un poco de interpretación del texto, además de un poco de lógica, porque sabemos que es un método de medición que empiezan desde el mismo punto. Después puede llegar a variar, pero empiezan desde el mismo punto. ¿Está? ¿Puedes explicar de nuevo? Bueno, primero, voy a hacer todos los pasos que hice yo para darme cuenta cómo se construía la función. Lo primero que nos dice es, el mismo texto nos aclara que f, que la función f es un modelo lineal, ¿está? Por lo tanto, f va a ser una función lineal. Como las mediciones se sitúan en la misma situación, es decir, el método A y el método F se van a hacer al mismo tiempo, por lo cual van a dar la misma concentración inicial de glifosato en el tiempo cero, ¿sí? Entonces, ahí deduzco la ordenada que va a tener la función lineal. ¿Qué me falta? Hallar la pendiente. Bien, si te fijas en el texto, después aclara. Se sabe que el mismo, es decir, el método F, elimina 2 partes por billón de glifosato en las muestras analizadas. ¿Sí? Entonces, pasa una hora, eliminó 2 partes por billón. Pasa otra hora, 2 partes por billón. ¿Está? Entonces, vos ahí ya tenés que pasa en un punto que es 0,9 y después que al pasar una hora disminuyó 2 partes por billón, o sea, se mueve un lugar para la derecha, 2 lugares hacia abajo en el gráfico. Entonces ahí ya tenés 2 puntos, lo único que tenés que hacer es trazar una recta. Y bueno, y la ley ya la averiguaste porque tenés la ordenada, tenés la pendiente que disminuye 2 por hora. Entonces, como construís todo eso. ¿Se entendió? Sí, ahora sí, gracias. De nada. Cualquier cosa me decís si no se entendió. No pasa nada. Bien. Hallamos la función f. Bueno, hay que graficarla en el mismo sistema y después nos dice hallar analíticamente y gráficamente la concentra, no dice concentración, la concentra de glifosato que hay en cada muestra a las 3 horas de haber comenzado el experimento. Entonces, yo me tengo que fijar gráficamente qué concentración a las 3 horas va a tener, ¿sí? A ver,
Cata, ¿me dejas presentar a mí? Pude recuperar un PowerPoint y justo tengo esta parte de la resolución. Ya, me deja. Gracias. Bien. Este puntito ya lo saco. Bien. Fíjense este gráfico de acá. Gráficamente hice lo que me pidió el ejercicio. Pero ¿qué pasa? Tenerlo gráficamente y decir, ay, bueno, pasa en 1,5 es medio como complicado decidir si pasa en 1,5, en 1,4, en 1,3, en 1,45, ¿sí? Es medio como complicado acertar justo el valor. Bueno, acá gráficamente se ve muy bien que es 3. Pero, ¿qué pasa en el sentido de que por ahí no sea 3? Entonces, yo lo puedo suponer gráficamente y lo puedo comprobar analíticamente. En eso se basa este ejercicio. Entonces, gráficamente, la concentración en partes por billón del método A es de 1,5 y del método F es de 3 partes por billón. ¿Está? Entonces, me voy acá y lo miramos gráficamente. Acá tengo... Ah, no, esto es de la parte 2, acá. Lo que yo hago es corroborar lo que vi gráficamente, ¿sí? Escribo el método A, lo calculo en 3 y me fijo qué es lo que me da. Y me da que da 1,5 partes por billón, ¿sí? Y en F, el método F, hago lo mismo, reemplazo por 3 y me fijo si gráficamente es lo que vi. En los dos casos es ese valor gráficamente. ¿Está? Esta sería la parte analítica. Si no, ¿qué otra cosa pueden hacer aparte de esto? De reemplazar lo que viene, el dato de tiempo de que vieron. ¿Sí? ¿Qué otra cosa pueden hacer? ¿Se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Les dejo para que miren el gráfico. ¿Nadie? Límite. ¿Cómo? Hacer límite. No, no. Algo tan complicado no. Además que yo hice este parcial y este fue mi primer parcial, por si no sabían. Así que por eso lo tengo tan afilado. Porque obvio no lo voy a volver a hacer mal después de cómo me fue. Obvio me saqué 72, pero bueno, un ejercicio estaba mal. Que era el primer ejercicio de funciones lo hice todo mal. Qué cagada pedo me llevé cuando lo fui a ver. Acá ustedes lo que tienen que hacer, acá reemplazamos el valor t en 3 para ver gráficamente lo que daba. Lo que podíamos hacer era al revés, ir de lo que gráficamente podíamos ver la concentración y ver si llegábamos al mismo número t que nos pide el ejercicio, que es a las 3 horas. ¿Está? Entonces, yo lo que hacía era esto de acá si le pongo, acá si le pongo t, ahí está. Lo que hacía era igualar esto a 1,5, empezaba a despejar para hallar el valor de t. Y me va a quedar que va a ser 3. ¿Sí? Acá ustedes ¿qué hacen para despejar esto? ¿Qué pasan primero? El 1 el más 1 como menos 1. Bien. El más 1 como menos 1. Luego. El 1 medio multiplicando. Sí. El 1 medio en realidad pasa dividiendo, pero es lo mismo que, o sea, si yo divido por un medio. Multiplicando, ahí está. Claro. Si yo divido por un medio es lo mismo que multiplicar por 2.
No sé si alguna vez escucharon que te cambian, o sea, es agarrar y hacer el inverso. Porque acá es como que si yo multiplico este 1 por esto, me queda este paréntesis de acá elevado al cuadrado sobre 2. Entonces, cuando este 2 lo paso hacia el otro lado, acá estaba dividiendo, paso multiplicando. Bien. Entonces me queda este paréntesis elevado al cuadrado. ¿Qué hago? ¿Qué les parece que hago? Lo pasas como raíz. Exacto, lo paso como raíz. Y me queda t menos 4. Y después paso el 4. ¿Está? Entonces, ese también era una forma de agarrar y resolver el ejercicio. Bien, y después nos pide el momento en el que la concentración de glifosato fue de 3 partes por billón en cada muestra. Entonces. Ahí hacemos como la segunda opción que nos mostraste, ¿o no? Exacto. Exacto. Ahí hacen esa segunda opción que yo les mostré. En el método A fue en este tiempo, que no sé si es 2, pero está como alrededor de 2. Yo no sé si verdaderamente es eso. Y lo mismo que acá. Bueno, acá que ya como que ya lo llamo, ¿no? Sería como volver a escribir la misma cuenta. ¿Qué hago yo? Voy a agarrar y voy a igualar. A ver qué valor de t me da. Entonces, igualo 3 a esta expresión, ¿sí? Que era esto de acá. Empiezo a pasar y llego que t es igual a 6. ¿Esto está mal? ¿Sí, no? ¿Y por qué? De las horas. Bueno. Era 4, pero capaz que no está mal, digamos. Si hubiera seguido, capaz que, digamos, quedaba ese resultado a las 6 horas. Exacto. 4. Bien, eso está perfecto. ¿Y por qué me quedó mal si hice todos los cálculos bien? ¿Qué faltó acá? El error se cometió cuando yo pasé este 2, esta potencia, como raíz. Acá se cometió el error. Voy a escribir esto. Voy a copiar y lo voy a pegar acá. No tendría que haber dos opciones, más y menos. Exacto. Entonces, una opción era que esto continuaba positivo, ¿sí? Y la otra opción era que esto continuase negativo. ¿Quién lo dijo? Yo no lo puedo creer. Ay, Catalina, bueno, tenés aprobado matemática 1 por mí. No sé si me siento muy importante o qué mierda, pero bueno, tenés aprobado matemática 1 por mí. Entonces acá te queda la raíz de 4 igual a menos, paréntesis, t menos 4. ¿Está? Porque ¿qué pasa? Yo cuando tengo una potencia par, lo de adentro puede ser negativo o positivo y me va a quedar lo mismo. ¿Sí? A eso es lo que se refiere. Bueno. La raíz de 4, ¿cuánto da? 2. Exacto. Me queda 2. Bueno. Igual a menos t, en este caso, más 4. Cuando paso el más 4 para el otro lado me queda... acá puedo pasar o el más 4 como menos 4 o puedo pasar el menos t como más t y el 2 de este lado lo paso para allá. ¿Sí? Varios pasajes hay. En conclusión me va a quedar t igual a 4 menos 2 y esto me va a dar 2. ¿Sí? Entonces, ahí verdaderamente hallé analíticamente cuánto valía
eh, cuánto valía la función, o sea, el método a las 2 horas. 3. ¿Sí? La otra opción es agarrar y bueno, si lo quiero verificar, meto ese valor de t que yo llegué a la función y cuando veo me va a quedar que vale 3 partes por billón. ¿Sí? Y listo, ahí está. Eso es todo. Juan, yo Sí. no entendí por qué quedaba un menos adelante del paréntesis de menos 4. Bien. Vos cuando tenés vos, por ejemplo, tenés 1 cuadrado es igual a 1. ¿Sí? Pero también tenés que menos 1 al cuadrado, bueno, menos 1 al cuadrado también es igual a 1. ¿Sí? Eso se ve. Bueno, la forma de pensar esto es que vos tenés menos 4t al cuadrado y que el paréntesis este lo tengo que ver un poco como que está contenido otra vez en otro paréntesis. Así. Y esto acá adelante hay un signo. ¿Está? Entonces, ahí me quedaría 1 y acá si pongo el otro, pero la puta madre. Ahí está. Ah, claro, sería la misma. Entonces, cuando yo tengo algo positivo elevado al cuadrado, me va a quedar elevado al cuadrado, ¿sí? Y cuando tengo algo negativo elevado al cuadrado, me vuelve a quedar algo positivo elevado al cuadrado. Como no es un número, ¿sí? Porque yo acá adentro tengo una incógnita y todo eso, no lo resuelvo, ¿sí? Pero acá es como si esto fuera un número, si esto estuviera resuelto, entre comillas. Por eso pasa esto que creo que fue Cata la que lo dijo. Ya me olvidé. ¿Está? Claro, ahí yo me tengo que dar cuenta, digamos, cuál de los dos. Exacto. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en vez de que nos den una cuadrática, obvio esto no va a pasar, no sé si va a pasar, tengo que aclarar eso, no sé si va a pasar. ¿Qué pasa si hubiera tenido esto? ¿Qué me da como resultado? ¿Cómo? No va a ser lo mismo que en el caso del 2. Exacto, porque acá o va a dar positivo o va a dar positivo, ¿sí? ¿Por qué? Sí. O sea, esto ya es el resultado de lo que pasó, ¿sí? Y lo mismo que este paréntesis, esto de acá y esto de acá. Ya es el resultado de hacer esto. Ahora, este ya viene de un resultado. ¿Que cuál es? Tener el menos 4 elevado al cubo, pero todo esto ¿sí? Un número positivo elevado al cubo me da un número positivo elevado al cubo. ¿Está? Ahora, un número negativo
Ahí está. Un número negativo elevado al cubo me da un número negativo elevado al cubo. Acá arriba me queda un más 4, no sé por qué. Ahí está. ¿Está? Entonces por eso no son iguales. Y eso se refiere a la potencia que tienen. ¿Sí? Bien. Listo, gente. Hasta acá la clase de hoy. Después veré si hoy a la tarde doy otra más, hacemos algo, algún otro ejercicio. Y bueno, y eso. ¿Sí? Juan, Sí. disculpa, ¿te puedo hacer una pregunta del 1? Sí, no hay problema, decime. Yo había puesto que la tercera también es función, Ujú. por más que no sea inyectiva, porque, o sea, dimos funciones que no son inyectivas, son funciones. Exacto. Dimos Eh, funciones que no son inyectivas, pero son funciones. Como la cuadrática, ¿cuál más? y si la consigna me pide solamente que sea función, tengo que ponerla que es función Claro, en el caso 3, porque en el caso 1 no es función. en el caso 1 no es Menos. función. Pero vos fijate que vos estás comparando y estás usando la misma lógica, pero de forma distinta. Yo te voy a explicar por qué. Vos acá tenés dos valores ceros que tienen distintos valores de imagen. Y acá vos tenés dos valores de x, supongamos, que tienen el mismo valor de imagen. ¿Sí? Acá uno está siendo sobreyectiva y acá uno, perdón, no está siendo sobreyectiva y acá uno no está siendo inyectiva. Entonces, si vos usás ese argumento para decir que esta no es función porque no cumple con la sobreyectividad, por lo tanto no es biyectiva, entonces acá tenés que hacer lo mismo. Las tenés que evaluar con el mismo ojo. ¿Está?